doctor David Ujueta. Él es residente de tercer año de neurología, residente de neurología en la Fundación Cardioinfantil. Entonces, acompañado de ellos, vamos a poder desarrollar la charla y al final responder las preguntas que ustedes tengan. Entonces, sin más que decir, pues los dejo en manos de Verónica y de José. Gracias, Edu. Pues nada, primero bienvenidos. Hoy con José les vamos a dar la charla de meningitis en la infancia. Yo soy Verónica del Hierro, estudiante de octavo semestre. Y pues José, si quieres. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Como bien ya dijo Edu, yo soy de quinto semestre, actualmente también soy tutor par de área del sistema nervioso, entonces es maravilloso poder estar aquí hablando de meningitis, que es tan importante no únicamente en niños, sino para toda la población en general. Con respecto a la bibliografía que usamos, pues digamos que aquí hay algunos artículos de UpToDate y también pues de la Academia de Neurología que son bastante buenos, se los dejamos aquí referenciados para que les echen una revisada y pues les recomendamos como este meningitis que tiene un abordaje un poco más general para todo este cuadro infeccioso que es tan amplio. En la tabla de contenido entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción a la meningitis. Seguiremos con la meningitis bacteriana, su respectiva introducción, manifestaciones clínicas, el abordaje y el tratamiento, y lo mismo será respectivamente con la meningitis viral. Terminaremos con la parte de prevención y finalmente algunas conclusiones que es importante mencionar. Listo, entonces para empezar, vamos a empezar hablando de qué es la meningitis en sí misma. Y pues como sabemos, pues es un síndrome neurológico que se va a caracterizar por la inflamación de las meninges. Estas son estas membranas que rodean y van a proteger el cerebro y la médula espinal, pues las tres, digamos que dura madre, aracnoides y la pía madre que vemos aquí. Ahorita vamos a hablar de las diferentes etiologías. Como dijo José, nos vamos a basar en la más común de las etiologías, que es la bacteriana, pero también tenemos las asépticas, que va a ser la viral, las no virales, que van a tener un mejor pronóstico. Respecto a la epidemiología, entonces vamos a hablar un poquito de la prevalencia. Vamos a ver que hay una mayor prevalencia en los países que están en desarrollo y vamos a tener una mayor prevalencia también en todas las edades extremas. Especialmente en los menores de 5 años. Vamos a tener un cuadro clínico que va a ser de una instauración muy rápida, especialmente pues menos de 24 horas en el 25% de los casos, y el riesgo de mortalidad va a ser muy, digamos que más elevado en la presentación fulminante, de la que vamos a hablar ahorita más adelante, y cuando sea un inicio temprano, digamos, de la terapia antibiótica. Tenemos la epidemiología también en Colombia, va a ser súper importante, además tener en cuenta que tuvimos un subregistro muy fuerte antes del 2015 y a partir del 2015 mejoramos mucho este registro en el Civigila y ya vamos a ver la información que tenemos hoy en día sobre pues esta condición de la meningitis en nuestro país. Respecto a la etiología, tenemos los principales, que ya vamos a hablar también, pues dependiendo de la población, pero los principales de los que nos vamos a basar va a ser en la Neisseria meningitis, en el Streptococcus pneumoniae y en el Haemophilus influenza. Las generalidades del tratamiento, vamos a ver que va a ser súper importante el manejo empírico inicial. Nos vamos a basar en las cefalosporinas de tercera generación, en la ampicilina, en la penicilina G y vamos a añadir muchas veces en algunos casos pues la vancomicina. Además, los esteroides van a ser muy importantes, especialmente en la población de neonatos, especialmente porque vamos a tener un mayor riesgo de muerte con el Staphylococcus pneumoniae. No nos vamos a basar tanto en la población de neonatos, pero porque el manejo es diferente y bueno, hay más consideraciones, pero pues importante que lo sepamos. Respecto a la epidemiología en Colombia, hemos visto que dependiendo de la edad, de la edad y de los lugares, vamos a tener diferentes prevalencias, ya sea de los factores de riesgo o de las manifestaciones. Vamos a ver que el tipo de meningitis va a variar dependiendo de la edad. En los menores de 2 meses o de 2 meses, vamos a ver que la mayor prevalencia va a ser en la bacteriana. En la séptica vamos a tener a los mayores de 2 meses y vamos a ver que la prevalencia va a ser muy similar en la que va a tener un origen indeterminado. Respecto a los antecedentes, vamos a tener que va a ser muy importante la prematuridad, el bajo peso al nacer, las malformaciones congénitas, algunas cardiopatías y algunas infecciones de la vía respiratoria alta. Pero vamos a tener en cuenta que en los niños menores o de 2 meses va a ser mucho más importante la prematuridad y el bajo peso al nacer y en los mayores de 2 meses las infecciones de vías altas respiratorias. Vamos a tener una prevalencia muy similar en el uso de antibióticos previos.
Respecto a los signos y síntomas divididos por la edad, tenemos que los niños mayores de 2 meses van a presentar más fiebre, vómito e irritabilidad, y en los niños menores o igual a 2 meses vamos a tener una infección concomitante. Digamos que más específicamente tenemos la meningitis en conjunto con la sepsis, digamos que en mayor prevalencia en los menores de 2 meses, y en los mayores de 2 meses esta meningitis con la IBU. Vamos a empezar hablando entonces de la meningitis bacteriana, que es la que dijimos que tenía mayor prevalencia. Es muy importante tener en cuenta que la incidencia ha disminuido en todas las edades, excepto en los menores de 2 meses, y esto se debe al aumento de la vacunación. Pues esto es muy positivo para nuestra población y pues ha disminuido la incidencia. Tenemos los agentes etiológicos de acuerdo a la edad. Tenemos que en menores de 3 meses el estreptococo del grupo B y el E. coli van a ser los más importantes. En los mayores de 3 meses tenemos el estreptococo pneumoniae, perdón, y la Neisseria meningitidis. Y en los adolescentes, pues la Neisseria meningitidis. Los agentes etiológicos de acuerdo con la geografía, tenemos en Norteamérica el estreptococo pneumoniae y la Neisseria meningitidis, y en Europa la principal pues va a ser la meningitidis. Pero en general vamos a tener, digamos que una prevalencia mayor del estreptococo pneumoniae. Ahora, hablando de los mecanismos de infección, vamos a tener 3 principales mecanismos de infección en los que nos vamos a basar, empezando con la colonización de la nasofaringe. Eventualmente vamos a tener una invasión hematógena y efectivamente al final ya vamos a tener algunas manifestaciones del sistema nervioso central, pues esta va a llegar hasta allá. Podemos también tener una entrada directa al sistema nervioso central. La podemos tener por infecciones contiguas, literalmente porque está muy cerca a las meninges. Vamos a tener por sinusitis o por mastoiditis. También por trauma o neurocirugía o un shunt de líquido cefalorraquídeo también llega directo al sistema nervioso central, y algunos aparatos médicos como derivaciones ventriculoperitoneales o implantes cocleares, que pues también por la cercanía pues también va a tener un impacto. Finalmente tenemos la invasión del sistema nervioso central por una bacteremia, y esta puede ser por una endocarditis infecciosa, es la más común. Respecto a los factores predisponentes, vamos a tener las inmunodeficiencias, ya sean adquiridas o congénitas, como van a ser la asplenia, el déficit del complemento, hipogamaglobulinemias, VIH, glucocorticoides y diabetes mellitus. Respecto a los defectos de la médula espinal, vamos a tener senos dérmicos, cerebrales o de oído interno. También podríamos tener defectos craneales adquiridos o digamos que por una fractura o por una cirugía. Hablando en presencia de aparatos médicos, como dijimos ahorita, puede ser por derivaciones ventriculoperitoneales, cerebrales o implantes cocleares. Y hablando de las infecciones parameningeales o recientes, como dijimos, la sinusitis y la mediastinitis por esta cercanía van a ser muy comunes. También las recientes de las vías respiratorias altas o del oído. Y pues obviamente un paciente que tuvo una exposición a otro paciente contagiado pues va a tener mayor riesgo. Además de un viaje reciente a un área endémica, como lo sería África subsahariana. El curso clínico, como les dije antes, vamos a tener 2 cursos, digamos que 2 desenlaces muy fuertes. Primero, la gradualmente progresiva. Ella va a iniciar con una enfermedad febril anterior que eventualmente puede progresar al desarrollo de signos y síntomas de inflamación meningea, progresivamente o durante algunos días. Pero también tenemos la fulminante, que es la que dijimos que se asocia más a mortalidad. En esta vamos a tener manifestaciones de sepsis y meningitis en conjunto. Va a ser un desarrollo muy rápido, incluso en horas, y se puede complicar en un edema cerebral severo. La presentación, entonces vamos a tener una triada importante que va a ser la fiebre, rigidez nucal y alteración del estado de conciencia. Pero ya dividiéndolo un poquito respecto a las poblaciones, tenemos que en los infantes va a ser muy común tener una fiebre o hipotermia, letargia, una alimentación digamos que mala, irritabilidad, la fontanela abultada, especialmente cuando tenemos la pique aumentada. Cuando tenemos vómito, diarrea, vamos a ver dificultad respiratoria, ictericia y convulsiones. Y ya en niños un poco más grandes y adolescentes va a haber una mayor prevalencia de fiebre, cefalea, rigidez del cuello, fotofobia, náuseas y vómitos, confusión, letargia e irritabilidad. La apariencia general va a ser muy importante, especialmente para el pronóstico. Vamos a ver que los pacientes pueden entrar con incomodidad y apariencia tóxica. Vemos que va a haber alteración de los signos vitales y en especial para las infecciones va a ser súper importante. ¿La taquicardia? ¿Hay alguna pregunta? La taquicardia y la taquipnea. Y vamos a ver que en la meningitis aguda fulminante, pues vamos a tener ya cosas más fuertes como hipotensión o shock.
Los signos meningios vamos a ver que están presentes en un 60-80% de los casos. Vamos a tener rigidez nucal, cefalea, fotofobia, irritabilidad, pero además dos signos súper importantes, muy importantes en la meningitis, que va a ser primero el signo de Kernig, que va a ser este primero que vemos aquí en la foto. Esta vamos a tener un paciente en posición supina con la cadera y la rodilla flexionada a 90 grados. Cuando intentamos extenderla aún más, la rodilla generalmente no va a ir más de 135 grados, o lo que va a generar es mucho dolor y una flexión en la rodilla opuesta. Ya vamos a ver un videito, pero antes vamos a hablar del signo de Brudzinski, que es este de aquí. Entonces, nuevamente tenemos nuestro paciente en posición supina, pero en este caso, en el momento en el que intentamos flexionar la cabeza, las extremidades inferiores van a generar una flexión, digamos que, de las rodillas. Entonces, si quieren, nos vamos a remitir al videito. Entonces, este es el primer signo, el de Kernig. Ay, que no se me pone. Ya. Aquí pues está muy claro cómo se mueve la rodilla opuesta y además cómo le genera muchísimo dolor y no se estira totalmente, a diferencia pues de otros niños chiquitos que pues van a tener una mayor flexibilidad. Y por otro lado, aquí está el otro signo, que es el de Brudzinski. Ya lo pongo, eso. Ahí está clarísimo. Entonces ahí vemos cómo le hacen flexión del cuello e inmediatamente se hace la flexión de las rodillas. Listo. Vamos a hablar de algunos hallazgos neurológicos de los que José también nos va a hablar ahorita más adelante, pero en general vamos a tener una alteración del estado mental, vamos a ver niños con irritabilidad, confusión, letargia o coma, pero además esto va a ser súper importante en el momento del ingreso, pues si tiene esto vamos a tener un peor pronóstico. Las convulsiones están presentes en un 20-30% de los casos, especialmente en el momento de la admisión o en las primeras 24 horas, 48 horas a esta. Las generalizadas van a ser las más comunes, pero las focales van a ser de aparición tardía y van a indicar ya una lesión cerebral. Por otro lado, habíamos hablado del aumento de la PIC. Aquí vamos a tener, especialmente en los neonatos, un abultamiento de la fontanela o una diástasis de la sutura craneal. En los niños vamos a ver más cefalea, vómito, alteración del estado de conciencia. Vamos a ver aquí una mala apariencia. La triada de Cushing, entonces vamos a ver hipertensión sistémica, bradicardia y depresión del sistema respiratorio. Y podemos ver papiledema u otros signos como parálisis del tercer, cuarto y sexto par craneal. Los hallazgos neurológicos ya focales, vamos a ver que puede haber hemiparesia, cuadriparesia y pues asimismo vamos a ver asimetría en ausencia de los reflejos ya sean tendinosos o los de los pares que hablamos previamente. Dentro de los hallazgos cutáneos más importantes, especialmente cuando tenemos digamos una etiología por Neisseria meningitis, vamos a encontrar petequias, que son estos puntos que no van a desaparecer a la digitopresión, y el púrpura, que son estas manifestaciones pues ya un poco más fuertes. Los hallazgos sistémicos, pues claro, vamos a tener fiebre, escalofríos, shock, coagulopatías como SID, síndrome de distrés respiratorios, efusiones pericárdicas o artritis reactiva séptica. Ahora, pues ya hablando del manejo, vamos. Entonces, iniciando por el manejo, nosotros debemos tener en cuenta que la evaluación inicial del paciente pediátrico la vamos a ir en 6 pasos. Tenemos muy en cuenta la anamnesis, el examen físico, pues de por sí también tomar un hemograma completo y demás para clínicos que van a ser útiles. Pero el pilar base siempre va a ser la punción lumbar junto con la terapia antibiótica. Digamos que anteriormente mencionábamos la parte de lo que es la meningitis fulminante. Y en estos casos, dense cuenta que a pesar de que la terapia antibiótica se encuentra al final de este listado, cuando estamos ante una meningitis fulminante que compromete la vida del paciente, se debe iniciar el manejo con antibiótico de forma inmediata. Entonces, comenzando con la anamnesis, algunos factores que es importante que tengamos en cuenta es en primer lugar el curso clínico y pues los síntomas asociados que esté presentando el niño en este caso. Determinar si se trata de una meningitis fulminante o una meningitis progresiva y aquellos signos, pues meningios que ya mencionamos, que eran los de Brudzinski, los de Kernig y también la rigidez nucal. En algunos antecedentes que debemos tener muy en cuenta en esta parte también de la evaluación es si el paciente tiene antecedentes de epilepsia, es alérgico a algún antibiótico que él pueda causar como una reacción anafiláctica cuando estemos realizando la terapia, si tiene inmunocompromiso o pues si tiene como algunos antecedentes o factores de riesgo que ya mencionamos como lo que es la neurocirugía reciente, defectos anatómicos y ciertos dispositivos.
Algo importante que debemos tener en cuenta aquí también es el contacto con personas sintomáticas de meningitis y el desplazamiento a estas zonas que consideramos endémicas, como lo decíamos con el África subsahariana. Además de las inmunizaciones. Es importante saber si el niño siempre va a estar vacunado y en caso tal de que no, pues tenerlo en cuenta como una señal de alarma. Al examen físico, entonces, debemos estar muy pendientes de aquellos signos vitales que nos puedan llegar a mostrar que el paciente pueda tener un estado de shock o una hipertensión endocraniana con una elevación de la PIC. También los signos meningios, como lo mencionábamos, van a ser importantísimos y el examen neurológico debe ser completo y realizado de forma frecuente, no únicamente al momento de la llegada, sino en el curso clínico total y en la estancia hospitalaria. Algunas alteraciones concomitantes las debemos tratar de encontrar, como es el caso pues, de otitis, celulitis, sinusitis, estas alteraciones que nos puedan llevar como una sospecha del agente etiológico, el cual se puede manifestar pues, en estos otros órganos. Y la inspección cutánea, como lo veíamos con la Neisseria meningitis, va a ser importantísima, sobre todo cuando estamos hablando de una complicación de este patógeno, que es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Este se trata pues de por sí de una alteración en la que vamos a tener una insuficiencia adrenal por hemorragias que se presentan y pues lo vamos a ver en la piel con esos pacientes que presentan estas petaquias. Con los paraclínicos entonces iniciamos con la parte sanguínea. Aquí debemos tomar siempre hemocultivos, un hemograma completo. La frase típica que siempre decimos es que el hemograma no se le niega a nadie, y mucho menos a un niño que tenga meningitis. Algunos marcadores inflamatorios como la PCR, la velocidad de sedimentación globular y la procalcitonina también van a ser útiles y debemos tener en cuenta sobre todo también como estos marcadores ya un poco más metabólicos, lo que es la glucosa, la creatinina y también la ura plasmática. En aquellos pacientes que presenten las petequias o estas púrpuras o señales pues, de alteraciones en la coagulación, vamos a considerar la toma de estos tiempos pues, de protrombina, tromboplasmina y también el INR y el lactato en casos de preocupación por shock. Pero como lo mencionábamos, la punción lumbar va a ser la parte más importante del diagnóstico y para eso entonces vamos a continuar con él. Entonces la punción lumbar va a ser indicada en todo niño en el que tengamos sospecha de meningitis. Y aquí, pues digamos, hay algunas consideraciones. La primera es que hay algunos aspectos o pues algunas características que un paciente tiene, las cuales nos hacen pensar y nos hacen decidir de tomar de una neuroimagen antes de la punción lumbar. Entre estas, pues digamos, en la población pediátrica encontramos que tenga un deterioro del estado mental que sea bastante grave si el paciente está en coma. Si tiene también signos de focalización, pues de alteraciones directamente en la parte del cerebro, en estas también se incluyen como parálisis del sexto y el séptimo par craneal, si tienen antecedentes de hidrocefalia, si tienen pues estos signos de la pique elevada como el papiledema o como la tira de Cushing, y también si presenta un traumatismo o una neurocirugía reciente. Digamos que otras contraindicaciones de la punción lumbar sería si el paciente presenta un compromiso cardiopulmonar o si tiene infección en el sitio de punción, lo cual nos podría agravar un poco más el cuadro clínico del paciente. Entonces, de por sí, cuando nosotros hacemos la punción lumbar, vamos a mirar ciertas cosas. En primer lugar, el recuento celular de estos leucocitos que estén presentes ahí en el líquido cefalorraquídeo. En segundo lugar, la glucosa, las proteínas, le vamos a hacer una tinción de Gram y claramente también le vamos a mandar un cultivo. Y vamos a dejar una muestra de reserva en caso de que se traten de algunos patógenos que nos puedan estar invadiendo esa muestra, que requieran pues ciertas condiciones específicas. Y aquí pues digamos que la pregunta principal es cuándo nosotros vamos a iniciar como esta terapia empírica con el antibiótico. Lo ideal siempre es hacerlo una vez nosotros terminemos de hacer la punción lumbar, pero en aquellos pacientes que requieran una neuroimagen previa, nosotros iniciamos el antibiótico siempre que se haya tenido el hemocultivo. Ahí sí, mandamos el antibiótico y ya después con la punción lumbar, pues vamos a verificar cuál es el estado del paciente. Entonces, con respecto a la interpretación, tenemos unos valores normales que debemos interpretar en aquellos niños que sean mayores de 3 meses y menores de 3 meses. En aquellos niños menores de 3 meses, consideramos que es normal que tengan un conteo de 9 células pues, de glóbulos blancos por microlitro. Más allá de eso, pues decimos que es algo patológico. Y en mayores de 3 meses decimos que el rango lo tomamos hasta 6 células por microlitro. En la meningitis bacteriana, entonces, en el líquido cefalorraquídeo, vamos a ver unas características específicas, y es que este conteo de glóbulos blancos suele ser por encima de los 1000 por microlitro, y pues digamos que el predominio siempre va a ser por neutrófilos. La glucosa en el líquido cefalorraquídeo
en condiciones normales debería estar por encima de un 60% de la glucosa sérica. Y en estos casos veremos que está disminuida, siendo pues de valores aproximadamente menores de 40 miligramos sobre decilitro. También las proteínas en el líquido cefalorraquídeo van a tender a estar aumentadas con un valor de 100 a 500 miligramos sobre decilitro. Y pues digamos que algo importante que debemos considerar es cuando ocurre de por sí una punción lumbar que es traumática. Entonces definimos una punción lumbar traumática cuando pues hay un infiltrado de glóbulos rojos. Aquí nosotros debemos hacer una corrección de este conteo de glóbulos blancos y vamos a decir que restamos un glóbulo blanco por cada 500 a 1000 eritrocitos que encontremos en la muestra. Y también vamos a restar 1 miligramo por decilitro de proteínas por cada 1000 eritrocitos que encontremos en la muestra. Importante que el paciente no haya tenido un previo uso de antibióticos antes de la punción lumbar, ya que esto nos podría llegar a alterar los resultados de esta prueba. Entonces, con respecto a las tinciones, aquí les presentamos esta diapositiva con una estrella porque van a ser los principales patógenos y debemos saber reconocerlos. Cuando nosotros nos dicen que tenemos un diplococo gram positivo, vamos a pensar inmediatamente en Streptococcus pneumoniae, o también conocido como el neumococo. Si nos dicen que tenemos ya un coco, pero que es gram negativo, pensamos sobre todo en Neisseria meningitis, y con Haemophilus influenza vamos a pensar sobre todo en cocobacilos gram negativos. Pasando un poco más a la parte de Listeria monocitogenes, aquí vamos a encontrar que son bacilos gram positivos, y en la parte de Streptococcus agalactico, Streptococcus del grupo B, decimos que son cocos o también tienen una connotación de cocobacilos que también van a ser gram positivos. Entonces, digamos que el líquido cefalorraquídeo no va a ser el único, sino que también nosotros podemos hacer como otros cultivos. Como ya lo mencionamos, el hemocultivo siempre se va a mandar, al igual que el del líquido cefalorraquídeo, pero podemos recurrir a un urocultivo en aquellos niños menores de 12 meses con fiebre y síntomas inespecíficos que nos puedan dar una sospecha de que está cursando con una infección de vías urinarias. También podemos realizar biopsia cutánea, especialmente en estos pacientes con Neisseria meningitis, en donde sospechamos que pueda tener un síndrome de Waterhouse-Friderichsen por las lesiones petequiales y equimosis que vemos en la piel. Y pues en aquellos casos donde veamos que el paciente puede llegar a cursar con una otitis, podemos realizar una tímpanocentesis. Las pruebas moleculares se han usado últimamente bastante, pero esto más como para la parte de la meningitis viral. Sin embargo, también pueden ser útiles en el diagnóstico bacteriano. Entonces, pasando al diagnóstico en sí, nosotros lo vamos a establecer por 3 puntos específicos. En primer lugar, lo podemos hacer si insolamos a la bacteria por el cultivo en el líquido cefalorraquídeo. En segundo, también lo podemos hacer si insolamos a la bacteria por hemocultivo y nos damos cuenta que hay una pleocitosis, es decir, un aumento de estas células blancas en el líquido cefalorraquídeo con predominio neutrófilo. Y por último, si hacemos una detección de bacterias por estos métodos moleculares que les mencionamos anteriormente. Aquí algo importante es que si el paciente había tenido pues un uso de antibiótico premio al cultivo, pues sabíamos que este iba a ser alterado. Entonces va a bastarnos con las proteínas elevadas y la glucosa disminuida en el líquido cefalorraquídeo para que establezcamos un diagnóstico de esta meningitis bacteriana. Aquí mencionamos algunos diagnósticos diferenciales. De por sí nos damos cuenta que son muchas las patologías que pueden cursar también con esta triada que se presenta en la meningitis de fiebre, de rigidez nucal y también la alteración del estado de conciencia. Y algunas así por encima son como la neumonía, la otitis media, faringitis. Entre la rigidez nucal encontramos sobre todo fractura clavicular, contusión por espasmo, linfadenopatía cervical, y en el estatus mental alterado pues también encontramos trauma, convulsiones o intoxicaciones, que es bastante frecuente en niños. Entonces, de por sí, pasando al manejo que debemos tener en cuenta, la estabilización va a ser lo más importante. Y aquí entonces dejamos como unas indicaciones en las que nosotros vamos a mandar a un niño a una UCI pediátrica. Si encontramos que está en un estado de inestabilidad hemodinámica, como se trataría del shock, si tiene compromiso respiratorio significativo, convulsiones prolongadas o recurrentes, un estado mental severamente deprimido o deterioro muy rápido en el estado clínico, y también aquellas otras situaciones que podamos sospechar que comprometen la vida del niño. Entonces, para esta parte de la estabilización inicial, nosotros vamos a tratar de hacer una canalización para garantizar que le podemos proveer estos líquidos al niño. Si está presentando con convulsiones, vamos a tratar de manejarlas. En el caso de hipoxemia también lo importante va a ser establecer la oxigenoterapia
Y por último, corregir como todas estas alteraciones metabólicas y electrolíticas que pueda estar presentando. Entonces, digamos que enfocado un poco más hacia esta estabilización, decimos que debemos administrarle soluciones isotónicas, evitando pues aumentar el edema con soluciones hipotónicas que se podría estar presentando con ciertos patógenos. El monitoreo va a ser importantísimo con la parte de los signos vitales y, como les mencionaba, una evaluación neurológica completa de forma diaria durante la estancia hospitalaria. Y también se recomienda tener como ciertas medidas de prevención, sobre todo en hemófilos influenza y Neisseria meningitis, en las primeras 24 horas de tratamiento. Para esto entonces se recomienda usar tapabocas si estamos pues a una distancia de 1 metro de la persona. Claro que pues ahorita con la pandemia estamos acostumbrados a hacerlo, entonces no es un problema que debamos afrontar. Comenzando entonces con la terapia antibiótica, vamos a tener dos pilares fundamentales. En primer lugar, es que la terapia debe ser bactericida y no bacteriostática. Esto se demuestra que pues, los pacientes tienen un mejor pronóstico cuando usamos esta clase de antibióticos. Y en segundo lugar, es que la dosis debe ser suficiente para que pueda atravesar la barrera hematoencefálica. Sabemos que la barrera pues, se compone de una gran cantidad de células, entre ellas pues, los astrocitos y células que conforman el endotelio. Y digamos que va a ser muy impermeable, de tal forma que la concentración que nosotros llegamos a tener del fármaco va a disminuirse mucho a comparación de la concentración sérica. Entonces, por eso es que las dosis deben ser elevadas y no se trata de una terapia oral, sino de una terapia intravenosa. Entonces, vamos a tener en primer lugar una terapia empírica, que es la que comenzamos de forma inmediata para cubrir la mayor cantidad de patógenos o los que sean más prevalentes, y una terapia específica que la realizamos después de que tengamos el cultivo y el patógeno aislado. Para la terapia empírica, también dejamos esto con una estrella porque es uno de los factores más importantes. Acá nosotros vamos a cubrir los dos principales, Neisseria meningitis y Streptococcus pneumoniae. Para este entonces, comencemos con Streptococcus pneumoniae y vamos a darle vancomicina, 60 miligramos por kilogramo al día, con dosis máxima a 4 gramos al día, y esto debe ser dividido en 4 dosis en el día. Y para cubrir a meningitis, vamos a utilizar cefalosporinas de tercera generación. Ceftriaxona a 100 miligramos por kilogramo al día, con un valor máximo de 4 gramos al día, y esta debe ser dividida en 2 dosis en ese mismo día, o cefotaxin con 300 miligramos por kilogramo al día de forma intravenosa con un máximo de 12 gramos al día. Este debe ser dividido de 3 a 4 dosis. De por sí, digamos que esta terapia debe ser individualizada a cada caso, porque en algunas otras situaciones puede tener como variaciones, pero la duración debemos saber que esta va a depender de por sí del pronóstico y pues de la evolución del paciente. Entonces, nosotros vamos a modificar esta terapia empírica una vez tengamos como el cultivo positivo. También, pues digamos, si el cultivo es negativo y el líquido cefalorraquídeo es normal, nosotros vamos a pensar que podemos llegar a terminar esta terapia antibiótica si no hay crecimiento bacteriano en las siguientes 48 o 72 horas. Y en aquellos casos donde nos arroje un cultivo que es negativo, pero un líquido cefalorraquídeo que tiene pilocitosis, que tiene estos neutrófilos aumentados, vamos a continuar o terminar la terapia dependiendo de nuestro criterio clínico. Aquí dejamos entonces una tabla con las formas específicas y estos casos que se deben tener en cuenta para que lo observen más adelante si lo desean. Entonces, ya una vez tenemos el cultivo y podemos aislar el patógeno de por sí que nos está generando la meningitis, vamos a modificar la terapia. En el caso de Streptococcus pneumoniae, debemos verificar, digamos, cuál es su susceptibilidad o su resistencia a los distintos antibióticos. Y la duración va a ser de aproximadamente 10 a 14 días. Si tenemos un neumococo que es susceptible a penicilinas, lo que vamos a hacer es que discontinuamos la vancomicina y iniciamos tratamiento con penicilinas, o también podemos continuar con cefalosporinas como lo veníamos haciendo. Si nos damos cuenta que este neumococo no es susceptible a la penicilina, pero sí lo es a la cefalosporina, pues vamos a continuar con ella. Y si nos damos cuenta que es un neumococo que no es susceptible a las penicilinas y también es resistente a las cefalosporinas, pues de por sí como que nosotros vamos a iniciar el manejo o vamos a descontinuar de por sí como las cefalosporinas y continuamos con vancomicina a las mismas dosis. Este es un resumen pues de los principales antibióticos que se usan para cada patógeno. No vamos a mencionar las dosis ya que pues sería como un poco alargarse, pero en Neisseria meningitis vamos a continuar con mismas dosis de cefalosporinas.
Para hemófilos influenza también podemos continuar con mismas dosis de cefalosporinas o usar terapia con ampicilina si nos damos cuenta que este patógeno es beta-lactamasa negativo. En Listeria monocitogenes usamos ampicilina más gentamicina y en Streptococcus agalactiae o Streptococcus del grupo B utilizamos sobre todo la penicilina G o también podemos utilizar la ampicilina. Y en aquellos patógenos que sean productores de beta-lactamasa vamos a utilizar meropenem. Acá también, digamos que el Staphylococcus aureus es un poco más raro, pero se puede llegar a presentar. Y en estos casos, pues digamos que comenzaríamos con naftilicina u oxacilina. Y en el caso de que sea resistente, que estaríamos hablando de un MRSA, lo principal va a ser comenzar con vancomicina o tenemos como estas otras alternativas. Con las enterobacterias gram negativas, como decíamos, pues con E. coli, vamos a continuar con cefalosporinas más gentamicina y para Pseudomonas aeruginosa podemos utilizar tratamiento con ceftazimida. Entonces, una vez ya iniciamos el antibiótico de forma específica, debemos evaluar cuál es la respuesta de nuestro paciente a esta terapia. En primer lugar, saber si el paciente es candidato de manejo ambulatorio. Realmente está muy discutido porque aquellos pacientes que se mandan a un manejo ambulatorio deben tener como algunas condiciones específicas y deben estar en un estado muy bueno, con alteraciones neurológicas prácticamente inexistentes, que tolere vía oral y pues que también contemos con suficiente personal que lo pueda acompañar pues con esta terapia de forma intravenosa. Pero lo principal que vamos a hablar es la fiebre. De por sí también podemos hablar los hemocultivos, los podemos repetir para verificar si están estériles y vamos a repetir la punción lumbar dependiendo de ciertas circunstancias. La fiebre decimos que lo normal es que dure 3 a 6 días y si tenemos una fiebre que recurre después de 24 horas en un estado afebril, debemos preocuparnos. Ante esto, pues vamos a pensar si el tratamiento que le estamos dando al paciente es adecuado para el patógeno que presenta, si presenta una infección nosocomial en su estancia hospitalaria o si está con una complicación. Y entonces con esto vamos a repetir los paraclínicos y ver cómo esa situación que está presentando. Los hemocultivos deben repetirse, como ya mencionábamos, y la punción lumbar se va a repetir si tenemos una pobre respuesta al tratamiento después de 24 a 72 horas. También si la primera punción lumbar fue con bacilos gram negativos y si tiene una fiebre persistente o secundaria. Y con esto, pues digamos que vamos a determinar si extendemos o no la terapia. Las neuroimágenes también pueden llegar a ser útiles para determinar este curso o esta respuesta a la terapia. Y así entonces nosotros podemos llegar a ver algunas complicaciones que se presentan, pues digamos, con la meningitis. Estamos hablando sobre todo del empiema subdural, de la trombosis cerebrovascular, la hidrocefalia y los abscesos. Las neuroimágenes entonces las vamos a mandar si nosotros encontramos estos signos en el paciente, si tiene signos neurológicos focales u obnubilación prolongada, si tiene fiebre persistente o inexplicable, aumento de la circunferencia de la cabeza, convulsiones, un cultivo de líquido cefalorraquídeo que sea persistente de forma positiva a pesar de que ya iniciamos esta terapia con antibiótico y también una elevación persistente en los neutrófilos o también podríamos estar hablando de una meningitis gram negativa en bebés pequeños. Ya por último, con la parte de la meningitis bacteriana, debemos saber cuál es el pronóstico y el seguimiento que debemos hacer de estos pacientes. En términos generales, sabemos que la mortalidad se presenta entre el 0 al 15%, dependiendo del agente etiológico. La tasa de mortalidad más alta está asociada al neumococo. Y digamos que esta mortalidad puede estar aumentada en ciertas ocasiones. Si el paciente presenta un Glasgow que sea menor a 6, si tiene una glucosa inicial en el líquido cefalorraquídeo que sea menor de 20 miligramos o si ha presentado convulsiones en un periodo de más de 72 horas. Las secuelas lamentablemente se pueden llegar a presentar en algunos casos y estos niños pueden llegar a tener hipoacusia, pueden llegar a cursar con parálisis a futuro, espasticidad, discapacidad mental y convulsiones también a largo plazo. Por eso es que el seguimiento lo vamos a hacer principalmente pues haciendo audiometrías y también evaluando como este óptimo neurodesarrollo en el niño que presenta la meningitis inicial. Entonces ahora vamos a dar paso con la meningitis viral. Esta es un poco más corta, pero aquí debemos determinar como la diferencia entre dos términos. En primer lugar, lo que es la meningitis aséptica y la encefalitis, porque a pesar de que muchas veces cuando pensamos en virus, pensamos en encefalitis y meningitis, debemos saber cuál es la característica de cada uno. En la meningitis aséptica,
que muchas veces también se reconoce por la meningitis viral porque los virus van a ser la principal causa de ella. Decimos que es un síndrome de inflamación de las meninges con cultivos negativos para bacterias en pacientes sin previo uso de antibióticos. Y algo importante de esta meningitis es que la sintomatología es muy similar a la que veíamos anteriormente con la meningitis bacteriana, pero la severidad y las secuelas disminuyen de una forma bastante significativa. En la encefalitis, en cambio, decimos que es una inflamación del parénquima cerebral que produce pues disfunción neurológica, sobre todo pues ocasionando convulsiones, focalización y pues un posible compromiso de la vida del niño. Aquí se listan algunos agentes citológicos que vamos a ir repasando, entonces continuemos. En primer lugar, pues tenemos a los enterovirus, que es la causa principal de la meningitis viral, y estos pues digamos que pueden cursar con síntomas constitucionales que suelen ser bastante inespecíficos, pero sobre todo hablamos de alteraciones pues en el aparato gastrointestinal y en el sistema respiratorio. Además de esto, pueden cursar con conjuntivitis, faringitis, y existen otras dos patologías que son muy clásicas dentro de un grupo de estos enterovirus, que es los Coxsackie del grupo A. Hablamos de la hiperangina, en donde nos damos cuenta que se forman como estas placas blancas aquí en el paladar, y también la enfermedad de mano, pie, boca. Entonces, esta enfermedad se va a caracterizar por estas pápulas o pues de por sí estas erosiones que van a estar en los sitios que la enfermedad nos describe, en las manos, en los pies y en la boca. Continuando entonces con el parecovirus, este se va a cursar con irritabilidad, fiebre, y también podemos llegar a tener rash inespecífico. En el caso de las paperas, vamos a distinguirlas porque esta pues digamos que es una meningitis que se presenta 5 días después de una inflamación de estas glándulas salivales o también de la parótida. El herpes virus también es una causa bastante importante de la meningitis viral, sobre todo cuando estamos hablando del herpes virus simple 2. Entonces aquí vamos a tener los síntomas clásicos de la meningitis, pero también nosotros podemos llegar a tener convulsiones y una fiebre aislada. El Epstein-Barr puede ser también una causa, y este pues digamos que tiene una manifestación que es un poco más difícil de detectar porque puede ser multiorgánica, pero sobre todo se presenta en pacientes inmunosuprimidos. Es muy raro que se presente en pacientes que tienen este sistema inmunológico competente. Y en citomegalovirus vamos a hablar que se presenta principalmente en aquellos niños prematuros o inmunosuprimidos. Los arbovirus, entonces decimos que estos se relacionan sobre todo por la transmisión por artrópodos o aquellos insectos que se manifiesten como vectores. Y encontramos dos principalmente, uno que es el de la Cross, que este se presenta con convulsiones y signos de focalización, y el virus del nido occidental, que va a tener también un rash maculopapular. Y finalmente tenemos como otro grupo de virus, aquí hablamos del virus de la coriomeningitis linfocítica. Este realmente como que es importante, o pues fue importante hace algunos años, porque era transmitido por la orina de las ratas. Va a tener dos fases principalmente. La primera fase es muy inespecífica con estos síntomas constitucionales, y la segunda es en la que vamos a encontrar la meningitis o también la meningoencefalitis. Y por último encontramos estos tres, el VIH, importante siempre tener en cuenta por ese contagio que puede hacer de madre a hijo, la influenza, y en estos tiempos también hablamos del SARS-CoV-2. Bueno, entonces hablando un poquito del manejo de la meningitis viral, entonces vamos a hacer una evaluación, digamos que inicial, vamos a tener algunas generalidades de la evaluación en general. Ante una sospecha de meningitis, antes que nada, así vaya a ser viral, nosotros vamos a presumir que es una meningitis bacteriana, porque como dijimos es la más común. Los componentes más importantes, vamos a hacer una evaluación rápida, una estabilización de nuestro paciente, unos laboratorios iniciales y antibióticos empíricos, por lo que estamos sospechando que va a ser una meningitis bacteriana. ¿Cómo voy a sospechar que es una meningitis en general? Vamos a hablar respecto a la epidemiología, las manifestaciones clínicas y los estudios de líquido cefalorraquídeo. Para confirmarlo va a ser súper importante y necesario tener un cultivo negativo bacteriano y además una identificación del patógeno viral, del líquido cefalorraquídeo o de, digamos, otros cultivos que se pueden hacer en otros lados dependiendo del virus que esté relacionado. Dentro de la anamnesis, entonces va a ser súper importante los síntomas clínicos que ya mencionó José. Tenemos fiebre, rigidez nucal, cefalea y fotofobia. Dentro de estos, pues los síntomas de encefalitis van a ser muy importantes también para la sospecha de qué virus va a ser o si en sí es una encefalitis.
Dentro de esto, pues va a ser súper importante la alteración del estado de conciencia, el comportamiento de la persona, si hay un déficit no motor, sensitivo, alteración en el habla o en los movimientos, si hay hemiparesis o parestesias. Dentro de las enfermedades, digamos que me pueden preceder a tener una meningitis, podemos tener la neumonía, enfermedades también respiratorias que van a estar causadas por el Mycoplasma pneumoniae. Y pues dentro de las exposiciones que puede tener, pues van a ser personas que tengan el contagio, digamos, pues que estén contagiadas, garrapatas, mosquitos, otros animales, como nos dijo José, aguas contaminadas, carne cruda y aguas termales están también muy asociadas. Entonces, dentro de los antecedentes que debemos tener en cuenta van a ser principalmente estos antecedentes que tenemos de la vida, digamos, prenatal, perinatal, antes de los 3 meses. Dentro de estos, pues tener en cuenta qué infecciones tuvo y especialmente si hubo infecciones congénitas. El contagio previo, como pues también mencionó José, pues el herpes simplex va a ser muy importante y también si hay quistes epidermoides o VIH. Antecedentes de inmunización van a ser muy importantes, qué vacunas tiene o no, pues el chiquito al que estoy tratando, los antecedentes de inyecciones o medicamentos, ya sean antibióticos, porque como pues nos dijo José, esto va a cambiar, digamos, el manejo que tengamos también respecto a la punción lumbar, si tiene manejo con AINES o inmunoglobulinas, y pues también tener en cuenta si hay brotes cercanos, ya sea del lugar o por la estación en la que estemos, pues digamos que esto va a ser importante. El examen físico, entonces vamos a evaluar los centros de sospecha de la infección y pues vamos a buscar y evaluar cómo está la función cerebral. Entonces aquí va a ser muy importante excluir la encefalitis de la que también hablamos previamente. Los signos de inflamación meningea van a estar presentes, como dijimos, la rigidez nucal y los signos importantes que vimos los videos previamente. La evaluación del estado mental, entonces obviamente la escala de Glasgow y algunos signos neurológicos focales de los que también ya hablamos. Los paraclínicos, entonces los paraclínicos van a ser muy importantes, las pruebas sanguíneas nos van a hablar de los cultivos pues, hemáticos, el conteo completo sanguíneo, ya vamos a ver un poquito más a fondo específicamente qué nos va a dar, los marcadores inflamatorios, el rol de la PCR y la procalcitonina, los estudios de coagulación, entonces ante petequias o lesiones purpúricas, pues como dijimos, vamos a pedir tiempos de protrombina y de tromboplastina, electrolitos séricos, nitrógeno ureico sérico, la glucosa, estudios adicionales también van a ser súper importantes, hacer una PCR para el herpes simplex, el ALT pues va a ser muy importante, especialmente en los lactantes menores de 6 semanas, porque vamos a pensar en infecciones diseminadas, especialmente por el herpes simplex. Las pruebas serológicas, entonces vamos a ver si podría estar o no asociado con sarampión, paperas, arbovirus, varicela, Epstein-Barr, enfermedad Lyme, bueno, los que ya también hemos hablado previo. Los líquidos los estudios de líquido cefalorraquídeo, entonces la punción lumbar va a ser muy importante para el diagnóstico y aquí va a haber algo muy importante que nos va a ayudar para hacer el diagnóstico diferencial con la meningitis por bacterias, va a ser que va a haber un alivio de los síntomas en los pacientes una vez le hacemos la punción. Entonces esto va a ser muy importante. Le vamos a hacer un cultivo bacteriano, contención de Gram, un control sanguíneo diferencial, vamos a evaluar pues obviamente la glucosa y las proteínas, los estudios de PCR viral y algunos estudios adicionales en los pacientes inmunocomprometidos. Entonces vamos a tener que para la detección del virus en sí mismo va a ser muy importante la PCR de transcripción inversa, especialmente para los enterovirus, y un panel de PCR múltiplex. Este va a ser muy chévere porque lo que va a hacer es que va a analizar de forma simultánea diferentes, ya sea enterovirus u otros patógenos virales, bacterianos o fúngicos. Para la PCR, para el herpes simplex, y para el virus del Nilo Occidental va a ser también muy importante, una herramienta fundamental. Y cuando tenemos una sospecha para una infección de herpes simplex en un lactante menor de 6 semanas, le vamos a hacer adicionalmente unos cultivos de superficie y pues la PCR específica. Entonces, la PCR, digamos que ya reemplazó muchas veces los cultivos virales y las pruebas serológicas porque va a ser mucho más sensible y específico y además pues se puede demorar menos. Y además si hacemos la PCR múltiplex pues va a ser muy buena porque pues como dijimos va a analizar múltiples patógenos al tiempo. Además solo va a ser una sola muestra, entonces como estamos hablando de niños pues la idea sería que sea lo menos incómodo y lo que menos vaya a afectar al chiquito. Va a ser muy sensible, muy específica, pero pues también vamos a tener el riesgo de falsos positivos y falsos negativos. El frotis de garganta y de mucosa rectal va a ser muy importante, especialmente para los enterovirus.
y vamos a tener que las pruebas de inmunofluorescencia pues van a ser importantes. Vamos a pedir anticuerpos, IgGs, IgMs, también del líquido cefalorraquídeo. Podemos hacer pruebas de ELISA, de inmunoglobulina M y G, y pues las muestras de sangre y orina específicos, especialmente cuando tenemos una sospecha de meningitis viral en los niños inmunocomprometidos. Las neuroimágenes, como dijimos, no van a ser de rutina, van a tener unas indicaciones específicas cuando tenemos hallazgos clínicos de déficit neurológico focal, de un estado mental deprimido u otras manifestaciones que nos hagan sospechar de un aumento de la presión intracraneal. Antes de hacer punción lumbar deberíamos hacer las imágenes en caso de que estén indicadas. En estas fotos pues tenemos el herpes simplex y el Epstein-Barr. El manejo de la meningitis viral, entonces nos vamos a basar en algunas indicaciones para decidir o no hospitalizar a mi chiquito. Entonces lo primero es que el niño tenga un aspecto enfermo, que realmente llegue y tú le digas tiene un aspecto tóxico, lo vamos a hospitalizar. También la necesidad o no de una terapia empírica antibiótica, la necesidad de una hidratación intravenosa o un control agresivo para el dolor. Un paciente inmunocomprometido lo vamos a hospitalizar y un niño menor de 1 año también. El manejo, de soporte va a ser así como también lo hablamos con José, un descanso en una habitación tranquila, con poca luz, acetaminofén, ibuprofeno, en caso de cefalea, dolor, malestar, fiebre, terapia con líquidos intravenosos, en caso de que haya poca ingesta oral, cuando haya episodios prolongados de, episodios eméticos que me lleven a una hipovolemia, pues va a ser fundamental. Cuando yo tenga manejo, soporte, agresivo, pues lo voy a necesitar con neonatos, con inmunocomprometidos y en enfermedades diseminadas, pues ya sea una miocarditis, pericarditis, una hepatitis o coagulopatías, o una infección con enterovirus, parocovirus o herpes simple. Vamos a empezar entonces hablando de la terapia empírica inicial. Como dijimos, vamos siempre a sospechar antes que cualquier cosa que sea una meningitis bacteriana. Entonces vamos a evaluar cuál es el riesgo de una meningitis bacteriana. Mientras llegan los cultivos y los estudios de PCR, sería el tiempo indicado para empezar esta terapia empírica. Entonces, vamos a tener ciertos criterios que nos van a decir, ya tiene un riesgo, pues en este caso, pues no nos compliquemos viendo el riesgo que tiene porque ya lo tiene. En este caso sería una edad menor de 3 meses, una mala apariencia en general, un compromiso inmune, hallazgos del examen físico que me sugieran una enfermedad por meningococcal, que va a ser petequias o púrpura, un shunt de líquido cefalorraquídeo, una neurocirugía reciente. Estos son factores de riesgo de los que ya hablamos previamente. Un tratamiento en las últimas 72 horas a la punción lumbar de antibióticos, como también lo mencionó José, o un trauma en punción lumbar previo. Estos van a ser, los criterios para los cuales yo ya no voy a buscar un riesgo. Ahora bien, tengo 2 escalas que me van a medir el riesgo. Tengo la BMS y la MSE. La BMS es de Bacterial Meningitis Score. Esta va a medir diferentes cosas y me va a dar unas puntuaciones. Entonces, si yo tengo la tensión de Gram de líquido cefalorraquídeo positivo, me va a dar 2 puntos. Si yo tengo un recuento absoluto de neutrófilos en el líquido cefalorraquídeo mayor a 1000 células por microlitro, voy a tener 1 punto. Si yo tengo proteínas de líquido cefalorraquídeo mayores a 80 miligramos decilitro, también me da 1 punto. Si tengo un contado absoluto de neutrófilos en la sangre periférica mayor a 10.000, 1 punto. Y una historia de convulsiones antes del momento o en la presentación, voy a también sumar 1 punto. Ahora, si yo tengo un BSM de 0, quiere decir que tengo muy bajo riesgo. Y si tengo un BSM mayor o igual a 1, me puede predecir una meningitis bacteriana. Ahora, si yo tengo el Meningitis Score for Emergencies, voy a medir otros criterios. Entonces, la procalcitonina sérica mayor de 1.20 me va a dar 3 puntos. Una PCR sérica mayor de 40 me va a dar 1 punto. El caso de los neutrófilos mayores de 1000 me va a dar 1 punto y la proteína en el líquido mayor de 80 me va a dar 2. Nuevamente, un MSE de 0, muy bajo riesgo, un MSE mayor o igual a 1 me va a predecir el riesgo de meningitis bacteriana. En este caso, entonces, según el riesgo que yo tenga, voy a empezar mi terapia empírica. Respecto a un riesgo ya muy bajo, solo vamos a hacer manejo de soporte. Este debería ser suficiente. Los objetivos va a ser estabilizar los signos vitales de mi paciente, que mejoren los síntomas, especialmente pues como dijimos, si le hicimos la punción lumbar y mejoró, pues esto va a ser muy significativo para pensar en una etiología viral. Bueno, después de la terapia analgésica, antipirética e hidratación, no se debe considerar enfermedades transmitidas por garrapatas, incluida la meningitis de Lyme, que es la que habíamos dicho previamente, y se debe hacer sí o sí un seguimiento adecuado.
El inicio de antibióticos empíricos en este caso solo lo vamos a hacer una vez no llegamos a los objetivos o va a ser de forma individualizada según la edad, el estado clínico, la temporada en la que estemos, historia de exposiciones previas, los hallazgos de la evaluación inicial o si hubo o no un seguimiento adecuado. En riesgo de que tengamos un riesgo no muy bajo, es decir, un BSM mayor o igual a 1, un MSB mayor a 1, o algunos de los factores de la lista de exclusión que hablamos en el inicio del manejo, pues aquí sí vamos a pensar en hospitalizar y empezar el manejo empírico antibiótico. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser este manejo empírico? Ya también lo hemos hablado, entonces no nos vamos a ir muy a fondo, pero este debe cubrir sí o sí patógenos bacterianos comunes de los que hemos estado hablando. Los de la estrellita que pusimos al principio de la presentación, esos son los que principalmente debemos pensar. Entonces, bueno, la vancomicina, súper importante, y las cefalosporinas de tercera generación a dosis altas, como ya hablamos con José, la ceftriaxona y el cefotaxime. Y por otro lado, pues en pacientes inmunocomprometidos o que estén gravemente enfermos, vamos a garantizar el cubrimiento de las bacterias, incluso aquellas que no son las más comunes. En áreas endémicas para infecciones de garrapatas le vamos a añadir doxiciclina y pues el manejo, como habíamos dicho, el manejo en neonatos va a ser muy distinto, entonces no nos vamos a basar ni ir muy a fondo en esto. La duración depende. ¿Depende de qué? De la sintomatología. Tengo mejoría en mis síntomas, pues voy a pensar en discontinuar mi manejo en unas 24 o 48 horas una vez ya tengo los cultivos negativos o una vez ya tenga el diagnóstico, digamos, alternativo que ya me diga si es viral o pues puede ser fúngico o puede ser por otras causas. Además, pues los síntomas, si tengo síntomas persistentes, pues voy a hacer una valoración adicional, ya vamos a ver específicamente qué es y pues ya vamos a pasar de un manejo empírico pues a uno ya más específico de acuerdo al caso. Entonces, este es como un algoritmo, no lo vamos a ir muy a fondo, es exactamente lo mismo que acabo de decir y pues se los dejamos aquí para el que lo quiera ver eventualmente. El aciclovir empírico va a ser muy importante en el caso de una meningitis viral. Vamos a tener una dosis de acuerdo pues a la edad de mi paciente. Si tengo un paciente, recordemos que los neonatos van hasta el día 28, entonces no vamos a hablar de los neonatos. Si tengo un paciente entre el día 28 y los 3 meses, le voy a dar 20 miligramos kilogramos intravenoso cada 8 horas. Si tengo un paciente de 3 meses a 12 años, pues le vamos a dar al niño una dosis de 10 a 15 miligramos kilogramo intravenoso cada 8 horas. Y si es mayor de 12 años, pues va a ser una dosis de 10 miligramos kilogramos, nuevamente, pues cada 8 horas. Las indicaciones, entonces, ¿cuáles van a ser? Cuando tenemos encefalitis aguda, de la que ya hablamos, cuando hay una sospecha de infección neonatal por herpes simple o en pacientes inmunocomprometidos. Vamos a discontinuar una vez, como dijimos, tenemos una PCR de líquido cefalorraquídeo con un herpes simplex negativo, cuando tengamos un diagnóstico alternativo que ya nos diga si es viral o mejoría de la sintomatología. El manejo específico, entonces también, pues si tenemos un enterovirus, vamos a hablar de antivirales, inhibidores de la cápside, como va a ser el pocapavir, perdón, el pleconadil y pues inmunoglobulina intravenosa. Cuando hablamos del herpes simple, vamos a hablar del aciclovir, del arbovirus o virus de coriomeningitis linfocítico. Vamos a tener principalmente un manejo de los síntomas y ahí vamos a ir evaluando el curso clínico de cada uno de nuestros pacientes de forma individual. El citomegalovirus, entonces en este caso lo vamos a manejar con ganciclovir. Como vemos, pues muchos de estos son antivirales. En el Epstein-Barr, pues vamos a hacer un manejo de soporte principalmente, vamos a hacer un manejo, digamos, de la fiebre, dolor, malestar general con acetaminofén Moaines y pues obviamente fluidos, nutrición. La idea es que esto se pueda manejar con esto. En caso de que no, le vamos a meter corticoides y en caso de que se necesite, pues antivirales. Respecto a la influenza, pues también antivirales y en caso, pues ahorita como estamos en pandemia con el SARS-CoV-2, en el COVID, pues vamos a tener también antivirales y pues anticuerpos monoclonales y pues si tenemos, digamos que una coinfección varicela zoster, aciclovir. Ante síntomas persistentes o que está empeorando el curso clínico de mi paciente, yo voy a considerar causas no virales. ¿Qué debo hacer? Voy a repetir mi punción lumbar, voy a hacer una PCR pues, adicional con cultivo tanto para hongos como micobacterias para buscar una causa, digamos que adyacente, porque pues ya hemos ido como quitando otros diagnósticos diferenciales. Le vamos a hacer en caso de que lo necesite una resonancia magnética, un TAC, del sistema nervioso central para evaluar si tenemos o no infecciones parameningeales, encefalomielitis diseminada aguda también. Evaluamos la enfermedad de Lyme, la erliquiosis o infección por Rickettsia.
Evaluamos también si hay infecciones parasitarias y consideramos encefalitis autoinmune, neoplasias y meningitis inducida por medicamentos. El pronóstico, la mayoría de las meningitis virales son de muy buen pronóstico, la mayoría se van a recuperar totalmente, puede que tengamos unas semanas con síntomas, pero pues después digamos que se van a ir mejorando, especialmente después de la punción lumbar. Podemos seguir teniendo fatiga, irritabilidad, concentración disminuida, pero todo esto va a ir mejorando, es un buen pronóstico. Claramente, esto va a depender de la edad de nuestro paciente y de la etiología pues, del agente etiológico que me la está generando. Vamos a tener en la meningitis enteroviral un curso benigno, ausencia de normalidades neurológicas, y pues su incidencia va a ser mayor en neonatos y en pacientes inmunocomprometidos. Las causas comunes de muerte van a ser principalmente por una falla hepática, que va a estar muy asociada con el ecovirus, o con miocarditis, con el coxsackie-virus. Las secuelas neurológicas a largo plazo, principalmente con el paroecovirus, y defectos funcionales en los linfocitos B van a ser muy importantes porque los linfocitos B van a ser los que me ayudan a contrarrestar algunos de estos virus y pues en este caso pues van a estar persistentes y pueden ser incluso fatales. El diagnóstico ya más específico, la confirmación, nuevamente dijimos, cultivo negativo bacteriano y una detección del patógeno viral. Vamos a tener la detección del virus en otras muestras, ya sean sanguíneas, de orinas, frotis de gargantas o heces o rectales, porque pueden estar, digamos que ahí presentes. Específico para enterovirus y para paracovirus, en la garganta y en el tracto gastrointestinal debemos hacer pruebas porque se van a encontrar allí. Ahora bien, el conteo celular va a ser muy importante tener en cuenta que los blancos los vamos a tener entre 10 a 500 células microlitro, el enterovirus o el parecovirus vamos a encontrar que los blancos pueden estar normales incluso. Vamos a tener una predominancia de las células mononucleares, la glucosa puede estar normal o reducida, pero siempre mayor al 40%, porque dijimos que menor del 40% va a ser principalmente bacteriano, y las proteínas pueden estar normales o levemente elevadas, pero no más de 150 miligramos de decilitro. Aquí tenemos algunos diagnósticos diferenciales, como dijimos, meningitis bacteriana, meningitis de Lyme, que vamos a tener estas manifestaciones, el eritema migrans vesicular, el ojo de toro, que son todas estas manifestaciones cutáneas. Vamos a ver la encefalitis viral, la encefalitis autoinmune, que va a tener un espectro clínico además súper amplio. Debemos hacer en este caso pruebas de autoanticuerpos para distinguirlas de la meningitis viral, y la meningitis tuberculosa también va a ser muy importante, pero debemos diferenciarla de la viral. Ya vamos a ver un poquito cómo ahorita que tenemos unos cuadros de comparación. Aquí vamos a ver, digamos que tenemos algunos patógenos inusuales, sobre todo en pacientes que van a estar inmunocomprometidos. En este caso, pues vamos a tener las micobacterias no tuberculosas, la Bartonella o la Leptospira, y algunos hongos como el criptococo o parásitos. Dentro de las causas no virales también, pues vamos a encontrar un líquido cefalorraquídeo con una glucosa normal en estas manifestaciones, digamos como sífilis, enfermedad de Lyme, leptospirosis, bueno, estas enfermedades que se las dejamos aquí enlistadas, o una glucosa disminuida. En este caso puede ser que tuvimos una meningitis bacteriana que fue tratada parcialmente, una listeria monocitógenes, una por tuberculosis o infección por hongos o amebianas. Bueno, y como nos damos cuenta, la meningitis, tanto bacteriana como viral, es una patología bastante amplia y el tratamiento también es bastante extenso, pero el principal enfoque y el mensaje para la casa es que nosotros buscamos prevenirla siempre. Contamos con vacunas y nuestro esquema de vacunación también es completo para cubrir como estos patógenos principales que nos ocasionan la meningitis, sobre todo bacteriana. Entonces, el enfoque principal que siempre debemos tener en cuenta es, digamos, disminuir esta presentación de la meningitis, tratando inicialmente pues con estas medidas profilácticas a medida de la vacunación al Streptococcus pneumoniae, al iniciar meningitis y al Haemophilus influenza. Bueno, y ya como conclusiones importantes que tenemos, vamos a hablar de los diferenciales entre meningitis viral y bacteriana. Entonces, hay algunas cosas muy importantes, por ejemplo, en la estación en la que estemos. La estación no me va a alterar una meningitis bacteriana, pero sí va a ser importante en la viral, porque va a ocurrir principalmente en el verano o en el otoño. Además, pues dentro de las manifestaciones clínicas, la viral va a ser mucho más común, tener fiebre, cefaleas, una rigidez nucal o fotofobia, al igual que en la bacteriana, pero en la bacteriana vamos a tener más que todo una apariencia enferma, una apariencia tóxica.
Por otro lado, dentro de las virales, algo muy común es que vamos a tener otras manifestaciones como infecciones pues, enterovirales, y en este caso vamos a tener más manifestaciones como rash cutáneo, conjuntivitis, herpángia, que también lo explicó José muy bien, y faringitis. Por otro lado, pues vamos a ver que vamos a tener una mejoría de estos síntomas una vez hacemos la punción lumbar, y vamos a ver otros parámetros ya en los laboratorios. Especialmente en la viral vamos a tener que los blancos van a estar entre 10 a 500 células. En cambio, la meningitis bacteriana va a estar sobre las 1000 células. Dentro de también los diferenciales, pues vamos a ver que la viral va a tener una predominancia de los mononucleares, en cambio la bacteriana vamos a tener más neutrófilos. Respecto a la glucosa, pues siempre vamos a asociar la bacteriana lo que sea con una disminución de la glucosa. Yo siempre lo pienso como las bacterias se comen la glucosa. Entonces vamos a tenerla disminuida, incluso por debajo de 40 miligramos de cilitro. Ahora bien, en la viral puede que esté reducida, es raro, pero siempre va a estar por encima de los 40. Y dentro de las proteínas, pues podemos también tenerlas en la viral normal o un poquito elevadas, pero por debajo de 150. En cambio, dentro de las bacterianas siempre pues va a estar entre las 100 a 500 miligramos de cilitro. La interpretación del líquido cefalorraquídeo entonces va a ser muy importante. La glucosa va a estar disminuida a menos de 10 en la bacteriana, siempre las bacterias, glucosa disminuida. O también pues puede estar entre 10 y 40. Pero pues digamos que pues es lo más importante. Dentro de las proteínas, si están entre 100 a 500 va a ser una bacteriana, pero si están entre 500 a 300 puede que sea viral, o puede que sea por una enfermedad de Lyme, encefalitis, neurosífilis o por una tuberculosa. Por otro lado, dentro de los blancos, pues vamos a ver que si es mayor a 1000, pues va a ser bacteriana. Si la tenemos entre 100 a 1000, pues puede ser bacteriana o viral o tuberculosa, pero si está entre 5 a 10, puede ser una meningitis bacteriana temprana o una viral o una tuberculosa incluso. Y pues nada, pues eso fue la presentación que hicimos con José. La verdad es que pues nos pareció súper interesante el tema, y aquí juntar pues neuro con pediatría nos pareció muy chévere. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Una cosita, cualquier pregunta que tengan como para realizar, la pueden mandar. Doctor David, de casualidad tendrá alguna aclaración que hacer, cómo le pareció la revisión, alguna experiencia que nos quiera comentar de lo que ha vivido ahorita como residente con respecto al tema de la meningitis de los niños. Bueno, buenas noches para todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y muy chévere la charla de Verónica y José Vicente. Creo que estuvo muy completa, con los aspectos más importantes. Sí, les quería comentar como algunas cosas más de empezaban mencionando la parte de la fiebre, la rigidez nucal, la alteración del estado de conciencia como la tríada clásica. Tengan muy en cuenta que eso no es tan frecuente realmente. O sea, muchas veces es difícil. De hecho, se menciona que hasta un 17% de los pacientes con meningitis nada más presentan esta tríada. Entonces, la sospecha clínica va a ser siempre muy importante. Entonces, siempre cuando tengan un paciente con cefalea, que se presente con fiebre, no necesariamente con alteración del estado de conciencia, sino con algunos cambios comportamentales, en que realmente no hay un foco urinario, no hay un foco pulmonar, ustedes ven y no tiene, digamos, una faringitis, no tiene diarrea o algo, pues empezar como a aprender la alarma de la neuroinfección. Luego vamos a buscar los signos meningios que muy bien los explicaban, pero lastimosamente tampoco es muy frecuente verlos. De hecho, en la práctica son muy pocos los signos de Kernicke y Brunzinski que he visto positivos. Tal vez encuentra uno un poco más la rigidez nucal, y hay otros signos que pueden estar también presentes, que son digamos, más nuevos, descritos más recientemente, que son la hiperalgesia ocular y el signo de Jolt, que consiste en movilizar la cabeza, hace un movimiento así como oscilante de unas 3, 4 o 5 veces, y eso desencadena mucho la cefalea. Eso a veces nos puede ayudar más, porque realmente encontrar el Kernicke o el Brunzinski no es tan, o no, digamos, no es tan frecuente, pero usualmente aparecen cuando el paciente tiene una meningitis por un patógeno muy virulento, o cuando ya hay una irritación meningia, que eso es finalmente lo que hace que aparezcan los signos. Los patógenos, cuando irritan las meninges, es lo que provoca que aparezcan estos. Entonces, realmente muchas veces el grado de irritación meningia no llega a ser tal para que se presente. También les quería mencionar pues que es súper importante en la parte del tratamiento no
no demorarlo porque no tengan la posibilidad de hacer punción lumbar o porque no tengan la posibilidad de hacer una tomografía de cráneo. En todas las infecciones, y sí, definitivamente en la neuroinfección, es súper importante el tratamiento oportuno, el tratamiento rápido. Entonces, muchas veces, bien sea, pues, ustedes están haciendo en rural, por ejemplo, no tienen disponibilidad de un neurólogo que haga una punción lumbar, o algunos internistas también hacen punciones lumbares, o ustedes si recibieron la formación y saben hacer punciones lumbares, muchas veces no van a encontrar eso, y si ustedes tienen una sospecha alta de neuroinfección, lo que realmente le va a salvar la vida al paciente no es que ustedes hagan la punción lumbar, es que le inicien el tratamiento antibiótico con el cubrimiento que bien les explicaban. Usualmente empezamos cubrimiento antibiótico con ceftriaxona, vancomicina, y si hay alta sospecha de compromiso viral, el tratamiento es con aciclovir. Hacer algunas salvedades, creo que mencionaban que digamos que es muy importante identificar una meningitis bacteriana de una viral. No tanto, pues digamos que no estoy tan de acuerdo en que la bacteriana sea mucho más frecuente, pero sí es mucho más peligrosa y mucho más fatal. Entonces, definitivamente, completamente de acuerdo en que ante una sospecha de meningitis va a ir con tratamiento antibiótico sí o sí. Y después vamos mirando y si realmente tiene algunas características de meningitis viral. Entonces, si lo punciono y realmente la fiebre no es tan alta o la condición general del paciente no es tan grande, como les hablaba, tiene un líquido cefalorraquídeo con más linfocitos que neutrófilos, donde las proteínas no están elevadas, pues voy a pensar en que posiblemente estoy ante más probablemente una meningitis viral. Usualmente tienen un curso más benigno, creo que era José también que hablaba sobre la posibilidad del manejo ambulatorio. Realmente nosotros no le damos manejo ambulatorio a una meningitis bacteriana, por lo que les digo, es realmente bastante delicada, entonces este tratamiento sí debería ser endovenoso, a pesar de que a veces logramos aislar gérmenes muy sensibles que incluso solamente con penicilina podrían ser tratados, pero por la gravedad del compromiso del sistema nervioso cuando se trata de una bacteria, siempre los manejamos de manera intrahospitalaria. Un poquito diferente las meningitis virales, mucho más comunes por enterovirus, y realmente muchas de esas se podían manejar de manera ambulatoria. Diferente un poquito la meningitis por herpes, porque usualmente el herpes tiende a ser compromiso también del parénquima, o sea, es raro ver una meningitis aislada por herpes, casi siempre hacen meningoencefalitis, que hacen un conjunto de síntomas, aparte de pues, la cefalea, la fiebre y la rigidez de nuca, hacen mucho alteraciones del comportamiento, de alteraciones psiquiátricas como cuadros psicóticos. Entonces, esos pacientes casi también los llevamos a 10, 14 días de tratamiento antiviral con el aciclovir. Sí, lo que hablaban de no es muy necesario, digamos, no es un prerequisito tener una neuroimagen para empezar para empezar el tratamiento. Hay algunos momentos especiales en los que sí requiero hacer neuroimagen. Creo que bien lo hablaban, si el paciente está focalizado, si tiene papiledema, si tiene crisis, si hay sospecha de inmunosupresión, que es otro tema importante. Ustedes siempre tienen que dividir los pacientes entre aquellos que son inmunosuprimidos y aquellos que son inmunocompetentes. Los inmunosuprimidos, la cantidad de microorganismos se abre mucho, especialmente pues en adultos por VIH, por ejemplo, y niños, bueno, también puede haber VIH por la transmisión vertical, pero mucho también en inmunodeficiencias primarias que presentan en los niños. Y ampliar mucho más el abanico de posibilidades diagnósticas. Todas las familias del herpes, todos los citomegalovirus, todos estos también pueden manifestarse digamos, pueden estar presentes en estos pacientes. Hay algunas herramientas súper útiles, creo que lo mencionaba Verónica, la PCR múltiple, en cardioinfantil la hacemos mucho para ayudarnos a la identificación de los microorganismos, porque los cultivos usualmente son muy demorados, pueden tardar hasta 5 o 7 días. Si nos esperamos un cultivo, pues realmente no va a serlo, va a ser perjudicial para el paciente esperar 5 días para iniciar tratamiento. Entonces lo iniciamos de manera empírica, pero estos nuevos elementos como la PCR múltiples que mencionaban nos ayudan mucho porque salen en 2-3 horas y podemos cambiar de un antibiótico empírico a una antibiótico terapia dirigida. Yo creo que eso es lo que tenía para comentarles, y pues gracias, también aprendí harto de la parte pediátrica que no vemos tan frecuente. Ay, gracias, doctor. Muchas gracias, A doctor. ustedes. Muchachos, si tienen alguna pregunta que quieran realizar al doctor o a los ponentes, sea de la experiencia o algo, estamos a la espera. En cualquier caso, pues gracias al doctor y a los acompañantes. Creo que acaban de hacer una. Un segundito.
Ok, que si pudiesen hacer como un pequeño más. Sí, lo voy a leer textualmente. Tengo entendido que el tratamiento empírico es diferente por grupos etarios y no solo por uno o todos. No sé si puedan explicar eso, si tienen el conocimiento o si quieren dejar la pregunta para el doctor o si el tratamiento empírico ustedes lo leyeron como que era para los diferentes grupos etarios. Pues de por sí, con el tratamiento empírico, sobre todo en la meningitis bacteriana, como mencionábamos, se trata de hacer énfasis en los que son más prevalentes, no únicamente en el niño, sino que también en la población adulta. Neumonía siempre va a ser el más prevalente, entonces por eso es que vancomicina se usa en población general. Y lo mismo con la Neisseria meningitis, con las cefalosporinas de tercera generación. Dependiendo de algunas condiciones específicas, por ejemplo, si el paciente pues tenía como un trauma, si tenías neurocirugía reciente, se hacía como una terapia empírica que llevaba un poco más detallado y de una forma específica, pero con respecto al grupo etario no estaría seguro si existe como alguna modificación. Ahí sí me gustaría si el doctor de pronto como que nos podría ayudar. Pues digamos también lo que tengo entendido, pues es que el manejo va a ser muy diferente en los neonatos. Entonces, pues ahí sí cambia, pero pues justamente digamos que no hicimos nuestra charla muy basados en neonatos, pero sí, pues no sabemos si el doctor tiene algo para complementar ahí. Total, de acuerdo con ustedes, tengan pues en neonatos y en edades extremas de la vida, ¿no? En abuelitos, en pacientes con cánceres y en pacientes, sobre todo para esos pacientes con cáncer, de edades extremas, o sea, muy ya ancianos o en neonatos, siempre cubrir para microorganismos para estreptococo del grupo B, que es el Streptococcus agalactiae, fácil forma de adquirirlo del canal del parto. Entonces a ellos, aparte de la ceftriaxona vancomicina que hablaban, les colocamos ampicilina. Siempre se les coloca ampicilina, la dosis de ampicilina es de 1 a 2 gramos cada 4 horas, pensando en posiblemente cubrir pacientes, cubrir en este caso la Listeria monocytogenes. En el resto de grupos etarios nos vamos a ir con ceftriaxona vancomicina y si sospecho que tenga una infección viral, pues aparte le adiciono la ciclovir. Eso es como el manejo ahí que tenemos nosotros como diferente pues por grupos etarios, pero realmente casi siempre va a ir la ceftriaxona vancomicina y ampicilina en esos grupos de riesgo para Listeria monocytogenes. Bueno, hay una pregunta aquí también que es bastante interesante. ¿Existe alguna particularidad en el seguimiento de pacientes con meningitis por SARS-CoV-2? Pues qué pena meter la cucharada ahí. No sé si la persona que hizo la pregunta tendrá como alguna particularidad o algún caso que quiera compartir, pero como dentro de la experiencia que existe, creo que lo que genera más el SARS-CoV-2 es encefalitis, pero si como alguno de los ponentes o el mismo doctor quiere hablar de casos o así, estaría interesante. Sí, pues no sé si lo que vos preguntado si tiene alguna experiencia realmente hasta ahora identificar si la meningitis es causada por el SARS-CoV-2 no tenemos forma dentro de la PCR múltiples que tenemos, no identificamos aún el SARS-CoV-2, entonces realmente es muy difícil, de acuerdo en los estudios que tenemos hasta ahorita de manifestaciones neurológicas del COVID, está mucho más descrita la encefalitis o la neuropatía periférica o los eventos vasculares cerebrovasculares, no está tanto la meningitis, pues digamos que tenemos un virus respiratorio y si bien sí algunos virus respiratorios también tienen a ser meningitis, estas de la familia del SARS, del SARS-CoV no es muy frecuente que hagan meningitis hasta ahorita. Llegará el momento en que tengamos forma de expandir nuestro PCR múltiple y mirar cuáles hacen meningitis, pues realmente hasta lo que se tiene no es un microorganismo que actualmente pues sea frecuente por causar meningitis. Bueno, no sé si existe alguna otra pregunta que tengan por ahí suelta. Vamos a estar unos minuticos aquí esperando, pero en cualquier caso, pues agradecerle al doctor David por ayudarnos a responder las preguntas. Muchísimas gracias a José Vicente y a Verónica por la charla del día de hoy. De verdad, muy buena, muy bien enfocada. Me parece que es como de las cosas que teníamos que saber de que tenían que enfocar y les agradezco muchísimo
por su participación, a todas las personas que asistieron el día de hoy. Gracias, Edu. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.